La idea de la peli surgió porque quería hablar del primer amor. Sobre todo quería hablar de esas sensaciones cuando tienes 15, 16 años en que tu cuerpo empieza a cambiar, que te empieza a salir pecho, pelos en sitios donde no te esperas y que eres tan influenciable, a la vez te sientes tan fuerte, a la vez te sientes tan débil y en ese justo momento en donde tu cuerpo cambia y todo cambia a tu alrededor y tienes miedo hacia el futuro, vas y te enamoras, ¿no? Que creo que es el peor momento que uno podría enamorarse. Y encima ese primer amor es increíble, porque crees que va a ser el definitivo, crees que va a durar eternamente y te hace sentir una serie de cosas en el interior que luego es muy difícil reproducir, ¿no? Y entonces quería hablar de esas sensaciones, de esa vulnerabilidad del individuo cuando pasa eso, y a la vez quería contarlo cuando ese primer amor es muy difícil, muy complicado. Y vi una noticia en el País en el 2009 sobre el matrimonio de dos chicas gitanas. Y me sorprendió muchísimo porque ya la ley estaba de 2004, creo. Estaba ya bastante generalizado en la sociedad generalista los matrimonios gays, no había noticias sobre ello ya. Y me llamó la atención porque estaban de espaldas, porque eran con nombres anónimos y no había ido nadie a la boda. Y pensé, joder, qué forma de celebrar el amor más triste, ¿no? Ocultándolo. O sea, lo expongo al público, pero en el fondo lo estoy ocultando. Entonces me pregunté, ¿cómo es la vida de una mujer gitana y cómo es la vida de una mujer gitana con su primer amor siendo gay? Y de ahí surgió un poco la base de la historia, me llamó muchísimo la atención. Yo creo que no. Esta película no va a cambiar sus vidas. Lo que sí que creo es que ellas me pedían, por favor, nosotras no tenemos voz, tú que tienes la posibilidad de darnos voz, que la gente sepa de nuestra existencia. Lo que pasa es que todavía queda mucho en el mundo gitano. Y ya no solo en el mundo gitano, porque puse este énfasis en el mundo gitano, pero siempre digo lo mismo, o sea, en el extrarradio de Madrid, en pueblos perdidos de la provincia, donde todo el mundo se conoce, donde hay una arraigambre muy fuerte culturalmente machista, pues pasa, ¿no? No creo que le cambie la vida que le abra la mente al mundo gitano. Creo que sí que podré, y ojalá, porque para eso he hecho la peli, ayudar a alguna chica para llegar, ver la película con su madre y decirle, mamá, ¿has visto esta película? Yo siento esto. Y que la madre, al verla, haya sentido el amor, que es la pureza de cualquier relación, da igual qué sexo haya, que el amor es tan bello y tan puro, que la madre diga, mira, te quiero como eres, te acepto, ¿no? Si consigo que solo una madre gitana, un padre payo con problemas para aceptar la homosexualidad de su hijo, vea la peli y cambie de parecer, o por lo menos se lo plantee, ya me parece que sería maravilloso. Pero el mundo gitano no lo voy a cambiar en un día porque son muchos siglos, son muchos años, tienen mucha profundidad cultural y es algo que tienen que hacer ellos solos. Creo que es una historia de amor con final feliz y esperanzador, porque se lo debo a las chicas y se lo debo al amor. Lo que sí que creo que depende de quién la vea va a pensar que es un final u otro. Mi final es el feliz, pero quizá un espectador con ciertos cimientos en la practicidad y en la realidad va a pensar que estas chicas no van a tener donde caerse muertas y que habrá un momento que finalizará ese primer amor, ese primer impulso y se acabará. Pero esa gente espero que también crea y confíe en el final feliz de la película. Lo tiene, pero es un final abierto, entonces cada uno lo va a ver como se sienta en ese momento viendo la película. No quiero que cada uno se haga su situación y lugar. Que creo que además va a definir mucho al espectador. Es decir, el que piense que estas chicas salen adelante y que van a combatir significa que es una persona positiva, que cree en la posibilidad de lo imposible. Y los que piensen que bueno, va a durar 2 días y luego volverán a casa, pues son gente más práctica. Entonces yo no soy la persona para finalizar la película, creo que es el espectador el que tiene que hacerlo. Pues imagínate, o sea, esto de ser un proyecto absolutamente bizarro, complicadísimo, con una financiación difícil, con un público objetivo complicadísimo, hablando de un tema tabú, con actores no profesionales, con un equipo súper entregado, pero
pero que lo pasamos muy mal, porque todos son escenarios naturales, nos metimos en su mundo, y teniendo a cierta parte de la comunidad en disconformidad con la película, pues lo pasamos tan mal que aquello era como, bueno, la hemos terminado. Ahora, pues si vamos a un festival estupendo, genial. Pero Cannes es el mejor festival del mundo. Y la quincena es donde empezó Martin Scorsese, Sofía Coppola, Spike Lee, y está de jurado Kate Blanchett, yo que sé, que voy a ir a cenar con ella, ¿no? Entonces, todo me ha desbordado. O sea, creo que la película se lo merece, no porque la haya hecho yo, sino porque la película en sí es un canto al amor y a la libertad y al individuo, y me alegra muchísimo por ella, porque le va a dar visibilidad. Pues ya tenemos estreno en París, ya tenemos asegurado estreno en España, y no se va a quedar en un cajón como muchas óperas primas tan indies como esta, ¿no? Y claro, a mí, yo recuerdo perfectamente cuando tenía 8 años que decía a mi padre, quiero ser directora de cine, y mi padre me dijo, bueno, como eres chica puedes ser lo que quieras, y era progresista mi padre, y me encantaría, se murió mi padre, pero me encantaría cogerle y decir, que estoy en Cannes. Fíjate, ¿no? Puedo ser lo que quiera, y es verdad, puedo ser lo que quiera. Pues hay varios, incluso algunos que son muy pequeños y que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, cuando rompe Lola el papel de Paqui, que para mí es un paso de la adolescencia a la madurez, pero obviamente el momento de la madre con la hija fue muy especial mientras lo rodábamos, porque en el combo, sabes que se estás rodando y tú te vas fuera a ver un monitor, y estábamos en el combo, terminamos la secuencia, miré alrededor y había 3 personas llorando en el rodaje, que en el rodaje la gente no llora, estamos muy acostumbrados a rodar ficción, ¿no? Fue muy de verdad, y Rafaela León, la actriz que hace de mi madre, fue muy de verdad. Fue muy duro conseguirlo porque no es actriz, y un gitano no responde así ante la noticia de que su hijo es gay, porque son muy teatrales, gritan, la cogería del pelo, la insultaría, ¡me vas a matar! Habrían montado una forma de expresar su dolor, es muy impulsiva, ¿no? Y yo quería que expresara su dolor desde el amor, y claro, era muy complicado porque necesitaba que lo hiciera desde el corazón, es decir, te quiero, pero porque te quiero no quiero que seas gay, porque te quiero que los gitanos no te marquen, quiero que me traigas nietos, quiero que lo mejor para ti, lo mejor es la normalidad, el que seas diferente no es bueno, y que la quiere con locura, pero no puede aceptarlo, y esa secuencia me parece muy fuerte, porque habla del amor incondicional de una madre. Yo que soy madre sé lo que es ese amor, que darías tu vida por él, pero a la vez es como te quiero, necesito que seas normal, necesito que seas normal. Y claro, ahí Lola es muy pequeña, no puede decirle, mamá, soy normal. Lo que siento es diferente a ti, pero soy completamente normal. No puede decirlo, lo único que hace es llorar. Y para mí es una secuencia muy dura, muy de madre e hija, de amor y de dolor.